Nunca pensé que el silencio pudiera doler más que un grito. Esa tarde, escondido detrás de la puerta entreabierta del pasillo principal de mi casa en San Miguel de Allende, entendí que la fortuna no compra lo único que realmente importa: la verdad. Yo, Alejandro Villalba, empresario, inversionista, dueño de hoteles en Cancún, viñedos en Mendoza y constructor de media ciudad de Monterrey, estaba temblando, no por miedo, por decepción. Había regresado antes de mi viaje a Bogotá, sin avisar, sin escoltas, sin chofer. Solo quería sorprender a Verónica, mi novia, la mujer con la que pensaba casarme, la mujer que, según yo, aceptaba a mi hijo Mateo como parte de su vida. Mateo, mi pequeño de 8 años, mi hijo, mi orgullo, mi culpa. Desde el accidente en la carretera rumbo a Querétaro, cuando su madre perdió la vida y él quedó en silla de ruedas, mi mundo dejó de tener colores. Y aunque el dinero me permitió pagar terapias, especialistas en Houston, médicos en Ciudad de México, nunca pude devolverle el movimiento a sus piernas. Pero él jamás se quejó. Nunca. Hasta ese día. Me detuve en seco cuando escuché la voz de Verónica desde la cocina. No era dulce, no era suave, era cortante. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no ensucies todo?», gritó. Mi corazón se detuvo. Me acerqué despacio. No quería que notaran mi presencia. Algo en su tono me hizo esconderme instintivamente, como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de ver algo que no quería aceptar. Desde el ángulo del pasillo vi la escena. Mateo estaba en su silla de ruedas frente a la mesa. Tenía un vaso de jugo derramado sobre su camiseta. Sus manos temblaban levemente. Siempre le tiemblan cuando se pone nervioso. Verónica estaba de pie frente a él, señalándolo con el dedo. «No puedo vivir así. Alejandro no merece cargar con esto para siempre», dijo sin saber que yo la escuchaba. Esto. Mi hijo era esto. Sentí un nudo en la garganta, y entonces ocurrió lo que me partió el alma. Ella se inclinó hacia Mateo, y en voz baja pero llena de desprecio susurró: «Si no fueras así, todo sería diferente». Mateo bajó la mirada. No lloró. Eso fue lo peor. No lloró, porque ya estaba acostumbrado. En ese momento entendí que aquello no era la primera vez. Mi sangre hervía, pero algo me mantuvo inmóvil. Necesitaba escuchar más, necesitaba estar seguro. La empleada doméstica, Rosa, una mujer de unos 50 años, originaria de Puebla, estaba junto al fregadero. Sus manos se movían lentamente sobre los platos, pero su mirada estaba fija en Mateo. Rosa sabía, Rosa había visto, y el silencio en esa cocina pesaba como una sentencia. Verónica continuó: «Alejandro necesita una mujer que le dé hijos sanos, no complicaciones». Mi respiración se volvió pesada. Hijos sanos. Mateo era una complicación. El niño intentó limpiar el jugo con una servilleta. Sus dedos no respondían con precisión. El vaso cayó al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un disparo en mi pecho. Verónica explotó. «¡Eres un desastre!», gritó, y levantó la mano. No sé si iba a golpearlo. No quise averiguarlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, algo inesperado ocurrió. Rosa dejó el plato en el fregadero. Se acercó, y con una firmeza que nunca le había visto, sostuvo la muñeca de Verónica en el aire. «Con el niño no», dijo con voz baja pero firme. El tiempo se congeló. Verónica la miró con rabia. «¿Te atreves a tocarme?». «Me atrevo a defender lo que usted no respeta», respondió Rosa. Yo seguía oculto. Mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza brutal. En ese instante entendí que la riqueza puede comprar lealtad, pero no puede comprar humanidad. Y Rosa, la mujer que yo apenas notaba cuando cruzaba el vestíbulo de mi casa, era la única que estaba defendiendo a mi hijo. Mateo levantó la mirada hacia ella, y por primera vez en toda la escena vi algo en sus ojos: esperanza.
Fue entonces cuando tomé una decisión, pero antes de contarte lo que hice después, déjame decirte algo importante. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí contamos historias que nos recuerdan que el dinero puede construir mansiones, pero solo el amor construye hogares. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me gustaría saber hasta dónde llegan estas palabras, porque lo que ocurrió en esa cocina de San Miguel de Allende cambió mi vida para siempre. Regresando a ese momento, Verónica retiró su mano bruscamente. No te metas donde no te llaman, Rosa. Eres solo la empleada, solo la empleada. Pero esa empleada era la única adulta comportándose con dignidad. Mateo murmuró algo que apenas pude oír. Perdón. Siempre pidiendo perdón. Por existir. Mi vista se nubló. Yo había construido un imperio cuidando cada contrato, cada inversión, cada riesgo, pero no había sabido cuidar el corazón de mi hijo dentro de mi propia casa. Y entonces entendí algo devastador. El verdadero peligro no estaba en los negocios. Estaba en mi elección de pareja. Verónica respiró hondo, tratando de calmarse. «No puedo con esto», dijo girándose hacia la ventana. «Yo no nací para ser enfermera, enfermera». Así veía a la mujer que estuviera conmigo, como alguien obligada a soportar una carga. Yo nunca le pedí que reemplazara a la madre de Mateo, solo le pedí respeto, amor, humanidad. Y lo que estaba viendo era todo lo contrario. Rosa ayudó a Mateo a limpiar su camiseta con una delicadeza que me rompió por dentro. «No fue tu culpa, campeón», le susurró. Campeón. Una palabra que yo solía decirle antes del accidente. Me di cuenta de que Rosa le hablaba con el cariño que yo, ocupado entre juntas y viajes, no siempre tenía tiempo de demostrar. La culpa me golpeó con fuerza, porque la verdad es que yo también había estado ausente, no con maldad, pero ausente al fin, y en ese vacío alguien como Verónica había llenado el espacio con frialdad. Yo pensaba que ella era elegante, sofisticada, perfecta para eventos de gala en Guadalajara o cenas en Polanco. Pero nunca me pregunté cómo era cuando nadie la veía, hasta ahora, y lo que vi me heló la sangre. Mateo miró hacia la puerta por un segundo. Nuestros ojos casi se cruzan, pero me moví hacia atrás antes de que me descubriera. No estaba listo. Necesitaba un plan. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esa crueldad, porque si en mi presencia ella fingía dulzura, ¿cuánto más soportaba a mi hijo cuando yo no estaba? Esa pregunta me perforó el alma. Decidí no entrar, decidí observar, no por cobardía, sino por estrategia. En los negocios aprendí que la información es poder y necesitaba toda la verdad. Verónica tomó su bolso del mostrador. «Esta noche tenemos cena con los inversionistas de León. Que el niño no baje. No quiero escenas. El niño, no Mateo, no mi hijo. El niño». Rosa apretó los labios, conteniendo palabras que claramente quería decir. Yo también, pero me mantuve en silencio. Cuando Verónica salió de la cocina, pasó tan cerca del pasillo que pude sentir su perfume. El mismo perfume que antes me parecía seductor, ahora me resultaba insoportable. Esperé a que subiera las escaleras, y solo entonces di un paso hacia la cocina. Pero me detuve antes de cruzar el umbral, porque escuché algo que terminó de romperme. Mateo le preguntó a Rosa en voz bajita, «¿Crees que papá estaría más feliz si yo pudiera caminar?» El mundo se detuvo. Sentí que el aire desaparecía. Rosa dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló frente a él. «Tu papá te ama como eres, pero ella dice que soy un problema». No pude soportarlo más. Esa frase me atravesó como una daga. Un problema. Mi hijo pensaba que era un problema para mí, y yo era responsable de que esa idea hubiera encontrado espacio en su corazón. Ese fue el momento exacto en que algo cambió dentro de mí. No el empresario, no el millonario, el padre, el hombre.
El padre que estaba dispuesto a perder una relación, una imagen pública, incluso alianzas sociales, con tal de proteger la dignidad de su hijo. Pero aún no entré. No todavía, porque comprendí que lo que había visto era solo el principio, y necesitaba saber toda la verdad. Lo que no imaginaba era que la persona que terminaría revelándome lo que realmente ocurría en mi ausencia no sería Verónica, sería Rosa, la empleada doméstica, la mujer que todos ignoraban, la única que no tuvo miedo de levantar la mano para detener una injusticia. Y esa noche, todo comenzó a desenmascararse, pero eso pertenece al siguiente momento de esta historia. Esa noche no bajé a la cena con los inversionistas de León. Cancelé todo. Por primera vez en años, una firma millonaria dejó de importarme. Me quedé en mi despacho, con las luces apagadas, mirando los jardines iluminados de la hacienda Villalba en San Miguel de Allende. Desde ahí podía ver parte de la cocina a través del ventanal lateral. No escuchaba palabras, pero veía movimientos, y por primera vez entendí que mi casa no era un hogar, era un escenario, un lugar donde todos actuaban cuando yo estaba presente, y yo había sido el espectador más ingenuo. Pensé en Mateo, en su pregunta: ¿Papá sería más feliz si yo pudiera caminar? Esa frase no me dejaba respirar. Yo había dedicado mi vida a construir estabilidad. Después de la muerte de Lucía, mi esposa, me prometí que a mi hijo no le faltaría nada. Le compré la mejor silla ortopédica importada de Alemania. Remodelé la casa para que cada pasillo fuera accesible. Contraté fisioterapeutas en Ciudad de México, pero olvidé algo esencial: la presencia, el tiempo, la vigilancia del corazón. Esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho: observar sin intervenir. Cerca de las 9, Verónica bajó vestida con un vestido azul oscuro, perfecta, elegante, sonriente, como siempre que sabía que yo la vería. «Amor, ¿no vienes?», preguntó con tono dulce. La miré fijo. Era increíble cómo su voz podía cambiar en cuestión de horas. «Me duele la cabeza». «Cancela la cena», respondí con calma. Ella frunció el ceño apenas un segundo. «Alejandro, ya confirmé asistencia. No podemos quedar mal, no podemos». Siempre hablaba en plural cuando se trataba de mi reputación, pero nunca cuando se trataba de mi hijo. «Cancélala», repetí sin elevar la voz. Algo en mi mirada debió incomodarla. Tomó su teléfono y se apartó para hacer llamadas. Yo fingí revisar documentos, pero en realidad la observaba. Cada gesto, cada expresión, buscaba culpa. Buscaba algo que confirmara lo que había visto, pero Verónica era experta en máscaras. Cuando terminó, se acercó y besó mi mejilla. «Mañana será otro día». Sí, mañana sería otro día, uno muy diferente al que ella imaginaba. A las 11 de la noche escuché pasos suaves por el pasillo. Mateo. Sabía reconocer el sonido particular de su silla sobre el mármol. Salí del despacho y lo vi avanzar con cuidado hacia su habitación. «Hijo», lo llamé. Se detuvo. Me miró con sorpresa. Sus ojos todavía estaban hinchados, aunque intentaba disimular. «Papá, pensé que estabas trabajando». Tragué saliva. «Hoy no». Me acerqué y me agaché frente a él. Hacía meses que no me colocaba a su altura para hablar. «¿Estás bien?», dudó. Ese segundo de duda me confirmó todo. «Sí». Mentía mal. Siempre mentía mal. Le acaricié el cabello. «Mateo, si alguna vez alguien te hace sentir menos, quiero que me lo digas». Sus dedos se movieron nerviosos sobre el apoyabrazos. «Nadie me hace sentir menos». Silencio. Luego agregó casi en un susurro: «A veces solo soy un poco difícil». Difícil, no problema, pero cerca. Sentí una presión en el pecho. «Tú no eres difícil», dije con firmeza. «Eres mi hijo, y eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Sus ojos se humedecieron, pero sonrió. Esa sonrisa era idéntica a la de su madre,
y yo había permitido que alguien la apagara poco a poco. Esa noche no dormí. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Esperé a que Verónica saliera a su clase de yoga. Sabía sus horarios, siempre a las 7 en punto. Cuando su auto cruzó el portón principal, llamé a Rosa. ¿Puede venir al despacho un momento? Tardó en aparecer. Entró con cautela, secándose las manos en el delantal. ¿Me mandó llamar, señor Alejandro? Le indiqué que cerrara la puerta. Rosa llevaba trabajando en mi casa más de 15 años. Llegó cuando Mateo aún era un bebé. Siempre discreta, siempre eficiente. Nunca se quejaba. Nunca le había preguntado cómo estaba. Hasta ese día. Rosa, quiero que me diga la verdad. Sus manos temblaron apenas. ¿Sobre qué, señor? La miré directo a los ojos. Sobre cómo tratan a mi hijo cuando yo no estoy. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Rosa bajó la mirada. Eso fue suficiente para confirmar mis sospechas. Dígamelo. Señor, no quiero causar problemas. El problema ya existe. Respiró hondo. La señorita Verónica no es mala persona, pero... Siempre hay un pero cuando la verdad duele. Pero no tiene paciencia con el niño. No mi hijo, el niño. Otra vez. Explíquese. Rosa entrelazó las manos. Cuando usted está, ella es cariñosa. Le habla bonito, lo abraza. Pero cuando se van los invitados o usted sale de viaje, cambia. Mi mandíbula se tensó. ¿Cómo cambia? Rosa dudó. Se desespera. Le dice que debe esforzarse más, que no puede depender siempre de todos, que debe intentar caminar aunque los médicos dijeron que no es posible todavía. Cerré los ojos. Presión, expectativas, la culpa. ¿Lo ha maltratado físicamente? No, señor, nunca lo ha golpeado, pero sus palabras a veces duelen más que un golpe. Esa frase quedó flotando en el aire. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Rosa levantó la mirada por primera vez. Porque Mateo me pidió que no le contara. No quiere que usted se enoje con ella, mi hijo. Protegiendo a quien lo lastimaba. Sentí vergüenza. Vergüenza de no haber visto. Vergüenza de haber estado tan concentrado en fusiones empresariales mientras dentro de mi casa crecía el silencio. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde hace varios meses. Y yo sin notar nada. Señor Alejandro, él la quiere, agregó Rosa. O al menos quiere que usted sea feliz. La frase me atravesó. Mi hijo soportando desprecio para que yo no me sintiera solo. Eso no era amor. Era sacrificio infantil. Gracias, Rosa, dije finalmente. Ella asintió, pero antes de salir agregó algo más. El niño no necesita una mujer elegante en esta casa, necesita una mujer buena. Se fue, y me quedé solo con esa verdad. No necesitaba pruebas adicionales. Lo había visto, lo había escuchado, lo había confirmado. Ahora la pregunta no era si Verónica trataba mal a mi hijo. La pregunta era qué iba a hacer yo al respecto, y la respuesta comenzó a formarse con claridad brutal. No se trataba solo de terminar una relación. Se trataba de proteger la autoestima de Mateo antes de que quedara marcada para siempre. Porque las cicatrices invisibles duran más que las físicas. Ese mismo día cancelé mi viaje a Bogotá. También suspendí la gala benéfica en Guadalajara. Por primera vez en años, puse mi agenda empresarial en pausa. No sabía exactamente cuál sería mi siguiente movimiento, pero sí sabía algo. No permitiría que nadie, absolutamente nadie, hiciera sentir a mi hijo como una carga. Esa tarde decidí quedarme en casa sin avisar. Verónica regresó alrededor de las 4. Entró sonriente. Alejandro, pensé que estarías en el aeropuerto. Cambió el plan. Noté un destello de incomodidad en su expresión. Ah, bueno, perfecto. Miré hacia el jardín donde Mateo intentaba avanzar por la rampa con esfuerzo. Quiero hablar contigo esta noche, le dije. ¿Pasa algo? Sí,
Su sonrisa se tensó, porque cuando un hombre como yo dice sí con ese tono, algo importante está a punto de cambiar. Y esta vez no se trataba de negocios, se trataba de mi hijo y del tipo de padre que decidía ser a partir de ahora. Lo que Verónica no sabía era que su máscara había comenzado a caer, y yo ya no era el mismo hombre que había entrado por esa puerta el día anterior. Había visto la verdad, y la verdad, cuando se revela, no puede ignorarse. Lo que estaba por ocurrir iba a redefinir no solo mi relación con ella, sino la estructura completa de mi vida. Pero antes de enfrentarla, necesitaba hacer algo más. Necesitaba hablar nuevamente con Mateo, y esta vez, no como empresario, sino como padre dispuesto a corregir su error más grande. Eso sería el siguiente paso, y cambiaría todo. Esa tarde entendí algo que me avergonzó profundamente. La injusticia no siempre entra a la casa gritando. A veces se instala en silencio, y uno la deja quedarse. Miré a Mateo desde la ventana del despacho. Intentaba avanzar por la rampa del jardín con una concentración casi dolorosa. Sus manos se aferraban con fuerza a los aros de la silla. Cada pequeño movimiento parecía una batalla, y yo no sabía cuántas de esas batallas eran físicas y cuántas eran emocionales. Salí al jardín. El sol comenzaba a bajar sobre los tejados coloniales de San Miguel de Allende, tiñendo todo de un dorado cálido que contrastaba cruelmente con lo que sentía por dentro. ¿Entrenando, campeón?, pregunté. Mateo me miró y sonrió. Sí, papá, quiero hacerlo más rápido, quiero hacerlo más rápido. No dijo quiero mejorar, no dijo quiero sentirme fuerte. Dijo más rápido, como si estuviera compitiendo contra el tiempo o contra la paciencia de alguien. No tienes que correr ninguna carrera, le dije suavemente. Bajó la mirada. No me gusta que se desesperen. Ahí estaba. No lo decía directamente, pero lo decía todo. Me agaché frente a él. ¿Quién se desespera, hijo? Se encogió de hombros. A veces la gente. Mi mandíbula se tensó. ¿Verónica se desespera contigo? Silencio. Ese silencio que ya comenzaba a odiar. No respondió, pero tampoco necesitaba hacerlo. En ese instante, la puerta principal se abrió. Verónica salió al jardín con su teléfono en la mano. Mateo, ya es suficiente por hoy, dijo con tono firme. El terapeuta dijo 20 minutos, no 40. No era una sugerencia, era una orden. Mateo miró el reloj de su muñeca. Solo quería intentar otra vez. Intentar otra vez no hará que tus piernas funcionen, respondió ella, casi sin pensar. El aire se volvió pesado. Sentí un golpe en el pecho. Mateo se quedó inmóvil. Esa frase era más que impaciente. Era cruel. Y lo peor fue la naturalidad con la que la dijo. Verónica, intervine, manteniendo la voz controlada. Suficiente. Ella giró hacia mí, sorprendida. Solo estoy siendo realista. Realista. Qué palabra tan elegante para disfrazar la falta de compasión. Mateo, entra a descansar, le dije. Obedeció sin protestar. Siempre obedecía, y eso me dolía más que cualquier rebeldía. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé mirando a Verónica. ¿Desde cuándo hablas así? Ella frunció el ceño. ¿Así cómo? Como si mi hijo fuera un proyecto fallido. Sus ojos se endurecieron. Alejandro, no exageres. Solo intento que no viva en fantasías. Fantasías. Como si la esperanza fuera un lujo innecesario. No es fantasía querer superarse, pero tampoco es sano mentirle. La observé con detenimiento. No parecía culpable. Parecía convencida. Eso era lo más alarmante. No actuaba con maldad consciente. Actuaba desde una convicción fría. ¿Te incomoda su condición?, pregunté directo. Ella suspiró. Me incomoda que tú vivas atado al pasado. El pasado. Así llamaba a mi hijo. Respiré profundo para no perder el control. Mateo no es un recuerdo.
Es mi presente. Y tu presente necesita avanzar, insistió. Alejandro, tienes 42 años. Puedes rehacer tu vida. Tener más hijos. La frase cayó como una bomba. Más hijos. ¿Y Mateo qué era? ¿Un borrador? La miré fijamente. ¿Eso es lo que quieres? Verónica dudó apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Quiero una familia completa. Familia completa. Las palabras se clavaron en mi mente. ¿Y él no cuenta? Silencio. No respondió, porque cualquier respuesta sería condenatoria. Alejandro, dijo finalmente, yo te amo, pero no quiero vivir siempre en hospitales y terapias. No es la vida que imaginé. Ahí estaba la verdad desnuda. No odiaba a Mateo, simplemente no lo aceptaba, y la indiferencia puede ser tan destructiva como el odio. Me aparté. Necesitaba distancia para no decir algo de lo que me arrepintiera. Tenemos que hablar esta noche, dije con calma peligrosa. ¿Hablar de qué? De todo. Entré a la casa sin mirar atrás. Esa noche decidí observar de nuevo, no confrontar, observar. Mateo estaba en la sala viendo una película animada. Rosa tejía en el sillón cercano. Verónica bajó vestida con un conjunto elegante. Voy a cenar con Mariana, anunció. No preguntó, informó. Adelante, respondí. Ella besó mi mejilla superficialmente y salió. Esperé 10 minutos. Luego llamé a Mateo. Ven conmigo al despacho. Entró con curiosidad. Cerré la puerta, me senté frente a él. Hijo, quiero que me digas algo con honestidad absoluta. ¿Alguna vez te has sentido incómodo aquí? Movió los dedos nerviosamente. No quiero problemas. Esa frase volvió. No quiero problemas. No habrá problemas. Solo verdad. Me miró. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. A veces siento que molesto. ¿Quién te hace sentir eso? Silencio. Luego, casi inaudible. No es a propósito. La estaba protegiendo. Otra vez. Me incliné hacia él. Escúchame bien. Tú no molestas, tú no eres un problema, tú no eres una carga. Si alguien te hace sentir así, el error es de esa persona, no tuyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las escondió. Quiero que seas feliz, papá. Esa frase me rompió. Un niño de 8 años cargando con la responsabilidad emocional de su padre. Eso era injusto, terriblemente injusto. Lo abracé, fuerte, como no lo hacía desde hacía tiempo. Y en ese abrazo tomé una decisión interna definitiva. No permitiría que creciera creyendo que debía disculparse por existir. Los días siguientes confirmé un patrón. Verónica no gritaba cuando yo estaba, no insultaba, no golpeaba, pero cada palabra suya estaba cargada de impaciencia. ¿Otra vez necesitas ayuda? Deberías intentar solo. No siempre pueden hacer todo por ti. Frases aparentemente normales, pero repetidas con un tono que desnudaba molestia, y Mateo las absorbía, como si fueran verdades. Una tarde la escuché decir algo que terminó de sellar mi resolución. Estábamos en la cocina. Mateo intentaba alcanzar un vaso. Se le cayó. Verónica exhaló con fastidio. Siempre lo mismo. Alejandro no puede estar toda la vida resolviendo tus limitaciones. Mis puños se cerraron. Entré en ese instante. Eso se acabó. Ella se giró. ¿Qué? Ese tono, esa manera. Se acabó. Solo intento prepararlo para el mundo real. El mundo real ya es bastante duro, respondí. No necesita que su casa lo sea también. La tensión llenó la habitación. Rosa observaba en silencio. Mateo estaba paralizado. Alejandro, estás siendo dramático. No, estoy siendo padre. Esa fue la primera vez que pronuncié esa frase con verdadera convicción. Verónica cruzó los brazos. Entonces decide qué quieres. Ya lo había decidido, pero aún no lo decía en voz alta, porque antes necesitaba algo más. Necesitaba asegurarme de que Mateo supiera, sin sombra de duda, que no estaba solo. La injusticia no era solo el tono de Verónica, era mi permisividad.
mi ausencia emocional, y eso también debía corregirse. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo oscuro, entendí que no bastaba con terminar una relación. Debía reconstruir la confianza de mi hijo. Debía enseñarle que el amor verdadero no condiciona, que la dignidad no se negocia, y que en esta casa nadie volvería a hacerlo sentir menos. Lo que Verónica no sabía era que su tiempo en la hacienda Villalba estaba llegando a su fin, y que la próxima conversación que tendríamos no sería una discusión, sería una decisión, una que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Esa noche casi no hubo palabras en la casa. Verónica cenó apenas unas hojas de ensalada y subió temprano a la habitación. Mateo se quedó en la sala con Rosa, armando un rompecabezas sobre la mesa baja. Yo observaba desde el comedor, con una copa de vino intacta frente a mí. Por primera vez entendí que el verdadero problema no eran los gritos, era el desgaste lento, la forma en que alguien puede apagar la luz de otro sin tocarlo. Me acerqué a la sala en silencio. Mateo estaba concentrado, intentando encajar una pieza con precisión. Sus manos temblaban un poco. Siempre que sentía presión, temblaban más. ¿Te ayudo?, pregunté. Negó con la cabeza. Quiero hacerlo solo. Lo dijo con una firmeza que me sorprendió. No era orgullo, era necesidad. Necesidad de demostrar que no era una carga. Y esa necesidad no nació sola. La sembraron. Me senté a su lado sin intervenir, solo observando, acompañando. Después de varios intentos, la pieza finalmente encajó. Mateo sonrió con una mezcla de alivio y satisfacción. «¿Ves?», dijo, mirándome. «Sí puedo». Sentí un golpe en el pecho. No debería necesitar probar nada. «Nunca dudé de eso», respondí, pero en el fondo sabía que con mi silencio anterior sí había dudado de algo, de la urgencia de protegerlo emocionalmente. Rosa se levantó para preparar chocolate caliente. Cuando pasó junto a mí, susurró apenas: «El niño intenta todo el tiempo no incomodar, no incomodar». Esa frase me persiguió el resto de la noche. Subí a la habitación principal cerca de la medianoche. Verónica estaba sentada frente al tocador, quitándose el maquillaje con movimientos lentos. «Tenemos que hablar», dije. No levantó la mirada. «Otra vez». «Sí, otra vez». Dejó el algodón sobre la mesa y suspiró. «Alejandro, si esto es sobre lo de hoy en el jardín, es sobre todo». Se giró hacia mí. «No soy una villana. Nunca dije que lo fueras. Entonces deja de mirarme como si lo fuera». La observé unos segundos antes de responder. «No eres una villana, pero tampoco eres la mujer que necesito al lado de mi hijo». El silencio que siguió fue pesado. «¿Tu hijo?», repitió. «Nuestro hogar no puede ser un lugar donde él tenga que esforzarse por no molestar». Verónica se levantó. «Siempre lo llevas al extremo». «¿Al extremo? Mateo cree que yo sería más feliz si él pudiera caminar». Esa frase la tomó por sorpresa. «Eso es absurdo». «No lo es cuando alguien le repite constantemente que debe intentar más, que debe dejar de depender, que no puede ser una limitación». Ella cruzó los brazos. «El mundo no tendrá paciencia con él. Entonces aquí debe encontrarla». Mi voz ya no era dura, era clara. «Alejandro, yo quiero una vida ligera, viajes espontáneos, eventos, hijos sin complicaciones médicas». Ahí estaba otra vez, la palabra que evitaba decir: complicaciones. Mateo no es una complicación, es mi hijo, pero también es una responsabilidad enorme, y yo la asumo con orgullo. Nos miramos en silencio. Por primera vez sentí que hablábamos desde lugares completamente distintos. «No voy a competir con él», dijo finalmente. «No se trata de competir. Siempre será tu prioridad». No respondí, porque era verdad, y ella lo sabía. Verónica bajó la mirada. «No quiero vivir sintiéndome segunda. Y yo no quiero que él viva sintiéndose un estorbo».
La conversación terminó ahí. No hubo gritos, no hubo insultos, solo una verdad inevitable. Queríamos vidas distintas. Esa madrugada caminé por los pasillos oscuros de la hacienda. Entré al cuarto de Mateo. Dormía abrazando un peluche viejo que había sido de su madre. Me senté en la silla junto a su cama. Lo observé en silencio. Pensé en todas las veces que pospuse conversaciones importantes por cerrar contratos. En todas las cenas donde estuve físicamente presente, pero mentalmente ausente. La injusticia no solo vino de fuera, también vino de mi distracción. Acaricié su cabello con cuidado de no despertarlo. «Perdóname», susurré, no por su condición, por mi ceguera. A la mañana siguiente tomé una decisión práctica. Cancelé la membresía de Verónica en el club social donde pasaba la mayoría de sus tardes. Suspendí la remodelación del ala oeste que ella quería convertir en salón de eventos. No por venganza, sino porque entendí que estaba invirtiendo en una vida que no sería. Cuando bajó a desayunar, notó la tensión. «¿Qué hiciste?» «Reorganicé prioridades». Eso suena definitivo. Lo es. Verónica dejó la taza sobre la mesa con fuerza. «¿Me estás echando?» La palabra resonó en la cocina. Mateo levantó la mirada. Rosa se quedó inmóvil. «Estoy eligiendo proteger a mi hijo». Ella me miró largo rato. Había tristeza, pero no sorpresa. Tal vez en el fondo sabía que esto no iba a funcionar. «Entonces no hay nada más que hablar», dijo. Subió las escaleras sin dramatismo, sin lágrimas, sin escenas. Y ese silencio confirmó que su amor nunca fue lo suficientemente profundo. Esa tarde, mientras empacaba algunas de sus cosas, me quedé en el despacho revisando documentos. No sentía alivio, sentía responsabilidad. Terminar una relación era sencillo. Reconstruir la seguridad emocional de un niño, no tanto. Mateo se acercó lentamente. «¿Se va?» Asentí. «¿Es por mí?» Esa pregunta fue la más dolorosa de todas. Me levanté y me arrodillé frente a él. «No, es por mí, porque entendí que necesito ser mejor padre». Sus ojos buscaron los míos. «¿No estás enojado conmigo?» «Nunca». Lo abracé, y esta vez sentí algo distinto. No culpa, determinación. El silencio que antes nos separaba comenzaba a romperse. Y aunque el camino sería largo, sabía que había dado el primer paso correcto. Porque el amor verdadero no se mide por lo que tolera. Se mide por lo que decide proteger. El día que Verónica se fue, la casa quedó en un silencio distinto. No era el silencio tenso de antes, era un silencio honesto. Por primera vez en mucho tiempo, no había una presencia midiendo cada gesto de Mateo, ni una mirada evaluando cuánto ocupaba espacio en una habitación. Pero el daño emocional no desaparece cuando alguien cruza la puerta. Permanece. Y yo lo sabía. Esa tarde me senté en el despacho con una libreta frente a mí. No era un contrato. No era un acuerdo empresarial. Era una lista de todo lo que había fallado como padre. Y al escribirla, entendí que el punto de quiebre no había sido solo escuchar a Verónica. Había sido escuchar a mi hijo creer que era un problema. Eso no se corrige con flores, ni con viajes, ni con regalos. Se corrige con presencia, con acciones, con coherencia. Durante los días siguientes cancelé reuniones innecesarias. Delegué decisiones. Puse a mi director financiero al frente de 2 proyectos en Guadalajara. Los rumores no tardaron. ¿Está bien, Alejandro? Dicen que canceló la boda. Algo pasó en la hacienda. No respondí a nadie. Por primera vez mi reputación social no era prioridad. Mi prioridad era Mateo. Y algo más, Rosa. Porque si alguien había demostrado una lealtad silenciosa en esta casa, había sido ella. La llamé una mañana mientras revisaba correos. «Rosa, ¿tiene un momento?» Entró con cautela. «Siempre, señor. Quiero agradecerle». Ella bajó la mirada, incómoda. No hice nada extraordinario.
Detuvo algo que pudo haber sido peor. Sus ojos se humedecieron apenas. Un niño no debe sentirse una carga en su propio hogar. Esa frase me confirmó que había elegido bien al confiar en ella. Quiero que siga trabajando aquí, dije. Pero no solo como empleada. Necesito que sea parte activa en el bienestar de Mateo. Rosa se sorprendió. Yo ya lo soy, señor. Lo sé, pero ahora quiero que lo sea con autoridad. Si alguna vez algo no le parece justo, quiero que me lo diga. Sin miedo. Ella asintió, y por primera vez noté algo distinto en su postura. No sumisión. Dignidad. Esa semana llevé a Mateo al parque principal de San Miguel, sin escoltas, sin chofer, solo nosotros. La gente nos miraba con curiosidad. Algunos me reconocían, otros susurraban, pero a mí no me importaba. Empujé su silla por las calles empedradas con cuidado. «Papá, ¿no tienes reuniones? Hoy mi reunión es contigo». Sonrió. Esa sonrisa comenzaba a recuperar brillo. Nos detuvimos frente a una heladería. 2 de chocolate, pedí. Mateo me miró sorprendido. Sin preguntar si es saludable. Hoy no hay reglas innecesarias. Nos sentamos bajo la sombra. ¿Sabes algo?, le dije. Estoy pensando en cambiar algunas cosas en la empresa. ¿Cómo qué? Invertir en un centro de rehabilitación aquí en la ciudad, para niños que no pueden pagar terapias. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? Sí. Y quiero que me ayudes a diseñarlo. ¿Yo? Claro. Tú sabes mejor que nadie lo que se necesita. Lo vi procesar la idea, no como un regalo, sino como una responsabilidad positiva, algo que le daba valor, no compasión, valor. ¿Puedo poner una sala de videojuegos adaptados? Reí. Por supuesto. Esa conversación fue el primer ladrillo en una reconstrucción mayor. Esa noche, al volver a casa, encontré a Rosa en la cocina con Mateo. Estaban riendo. Algo había cambiado. No solo porque Verónica ya no estaba, sino porque yo estaba más presente. «Señor Alejandro», dijo Rosa, «el niño quiere mostrarle algo». Mateo sacó un dibujo. Era un edificio grande con rampas, ventanas amplias y un cartel que decía «Centro Lucía Villalba». Sentí que el aire se detenía. Lucía, el nombre de su madre. «Quiero que tenga su nombre», dijo Mateo, «porque ella siempre decía que ayudar es la mejor forma de vivir». Tragué saliva. «Me parece perfecto». Ese fue el momento en que comprendí algo profundo. El dolor puede destruirte, o puede empujarte a crear algo que trascienda. Y yo elegía lo segundo. Sin embargo, la verdadera prueba aún no había llegado. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era Verónica. No contesté de inmediato, pero insistió. Finalmente respondí. «Sí, necesito hablar contigo». Su voz ya no tenía firmeza. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros». Miré a Mateo desde el jardín. Estaba intentando avanzar sin ayuda por la rampa que habíamos ampliado esa mañana. «No hay un nosotros, Verónica». Silencio al otro lado. «No pensé que elegirías así. No elegí contra ti. Elegí a favor de mi hijo». «Siempre será lo mismo, ¿verdad?» «Sí». Y por primera vez no hubo duda en mi voz. Ella suspiró. «Te arrepentirás cuando estés solo». Miré a Mateo reír cuando logró girar sin caerse. «No estoy solo», colgué. No con rabia, con certeza. Esa noche comprendí que el punto de viraje no fue cuando ella levantó la mano. Fue cuando yo decidí dejar de justificar lo injustificable. El verdadero cambio comenzó dentro de mí. Al día siguiente convoqué a mi equipo legal. «Quiero crear una fundación formal», dije, «en nombre de mi hijo». Los abogados se miraron entre sí. «¿Es una decisión definitiva?» «Absoluta». «¿Y la boda?» «Cancelada». No hubo más preguntas. En los negocios, cuando hablo así, todos saben que no hay vuelta atrás, pero esto no era un movimiento estratégico, era un acto moral. Esa tarde, mientras caminaba por el corredor principal,
Escuché a Mateo hablar con Rosa. ¿Crees que papá ya no esté triste? Rosa respondió con suavidad. Creo que ahora está más fuerte. Me detuve, más fuerte, no por enfrentar a Verónica, sino por enfrentar mi propia ceguera. Entré al salón. ¿Listo para diseñar la sala de videojuegos?, pregunté. Mateo sonrió. Sí, arquitecto. Reí. Y por primera vez en meses sentí algo que creía perdido. Paz. No porque los problemas desaparecieran, sino porque había tomado una decisión alineada con lo que soy. Un padre, un hombre que puede perder una relación socialmente conveniente, pero jamás permitirá que su hijo vuelva a sentirse menos. El camino apenas comenzaba. Había terapias por reforzar, confianza por reconstruir, heridas invisibles por sanar, pero ahora caminábamos juntos. Y cuando un padre decide ver de verdad, todo cambia. Y ese fue el verdadero inicio de nuestra nueva historia. El millonario Alejandro Villarreal nunca había sentido que el aire pesara tanto dentro de su propio pecho. Estaba de pie frente a la gran ventana del hospital privado en Monterrey, mirando las luces de la ciudad que titilaban como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. La verdad había salido a la luz. Y ahora, el millonario entendía que el dinero jamás podría comprar el tiempo perdido ni borrar el dolor que su hijo Tomás había soportado en silencio. Tomás dormía en la cama, aún débil después de la crisis que había sufrido aquella tarde. Su pequeño cuerpo, marcado por la discapacidad que arrastraba desde el accidente de auto que casi le arrebata la vida años atrás, parecía aún más frágil bajo la luz blanca del cuarto. El millonario apretó los puños. Se había escondido para observar. Había querido comprobar con sus propios ojos cómo Mariana trataba a su hijo cuando él no estaba presente. Nunca imaginó que lo que descubriría sería tan cruel. Pero lo que más le dolía no era la frialdad de Mariana, era su propia ausencia. Durante años, el millonario se había refugiado en negocios, viajes, contratos internacionales y reuniones interminables. Se convenció de que trabajaba por el bienestar de Tomás, de que su sacrificio era necesario. Pero en realidad había dejado a su hijo en manos equivocadas, y fue la empleada doméstica, Rosa Martínez, quien tuvo el valor que él no tuvo. Rosa no era una mujer poderosa, no tenía estudios universitarios, ni apellido influyente. Venía de un barrio humilde en las afueras de Monterrey, pero tenía algo que el millonario había descuidado: conciencia. Fue ella quien grabó los malos tratos, fue ella quien alertó, fue ella quien protegió a Tomás cuando nadie más lo hacía. Alejandro se giró lentamente hacia la puerta cuando escuchó pasos suaves. Era Rosa. «Señor, el doctor dijo que mañana podrá regresar a casa», susurró con respeto. El millonario la miró largo rato, no como jefe, no como hombre rico, sino como un padre agradecido. «Gracias», dijo finalmente con la voz quebrada. «Gracias por no rendirse con mi hijo». Rosa bajó la mirada. «Yo solo hice lo correcto». Pero Alejandro sabía que no era tan simple. Hacer lo correcto cuando el poder está del otro lado exige valentía. Y Mariana tenía poder, o lo tenía hasta esa noche. La noticia ya había comenzado a circular entre los círculos sociales más exclusivos. La prometida del millonario Villarreal estaba siendo investigada por maltrato infantil. La prensa no tenía aún todos los detalles, pero el escándalo era inevitable. Mariana, encerrada en su departamento de lujo, miraba su reflejo en el espejo. No podía creer que todo se hubiera derrumbado tan rápido. Ella siempre había sabido fingir. Sonrisa perfecta, palabras suaves, caridad en público, crueldad en privado. Pensó que nadie la veía. No contó con Rosa, no contó con la cámara y, sobre todo,
No contó con que el millonario decidiera esconderse para observar. Mariana tomó su teléfono una y otra vez, intentando llamar a Alejandro, pero él no respondía. El millonario había tomado una decisión, y cuando Alejandro Villarreal tomaba una decisión, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el millonario regresó a su mansión con Tomás. Pero algo era diferente. Ya no era la casa fría donde todo estaba en orden y al mismo tiempo vacío. Alejandro había dado instrucciones claras. Mariana no volvería a entrar. Su nombre había sido retirado de todos los documentos. Su acceso fue cancelado y el compromiso terminado, sin explicaciones públicas, sin escándalos innecesarios, pero con una determinación firme. El millonario no quería venganza, quería justicia y quería recuperar el tiempo perdido con su hijo. Tomás miraba a su padre con una mezcla de timidez y esperanza. «Papá, ¿ya no te vas a ir?» La pregunta atravesó a Alejandro como una daga. El millonario se arrodilló frente a él, sosteniendo su pequeña mano. «No, hijo, ya no me voy a esconder detrás del trabajo. Ahora voy a estar aquí». Tomás sonrió por primera vez en mucho tiempo, y ese gesto valía más que cualquier contrato multimillonario. Los días siguientes no fueron fáciles. El millonario tuvo que reorganizar su imperio empresarial. Delegó responsabilidades, canceló viajes internacionales y comenzó a asistir personalmente a las terapias de rehabilitación de Tomás. Los socios estaban sorprendidos. «¿Qué le pasó a Villarreal?», murmuraban en los pasillos corporativos. Pero Alejandro ya no necesitaba aprobación externa. Había descubierto algo más importante. El verdadero poder no era el dinero, era la presencia. Rosa, por su parte, continuaba trabajando en la casa, pero ahora no como una empleada invisible. El millonario la había llamado a su despacho. «Rosa, quiero ofrecerle algo más que agradecimiento». Ella lo miró confundida. «Quiero financiar los estudios de su hija. Sé que quiere ser enfermera». Rosa sintió que el corazón se le detenía. «Señor, eso es demasiado». «No. Lo mínimo que puedo hacer es invertir en quien protegió lo más valioso de mi vida». Las lágrimas rodaron por el rostro de la mujer humilde, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran de dignidad. Mientras tanto, la investigación contra Mariana avanzaba. Las grabaciones eran claras, las declaraciones de Rosa eran contundentes y los informes médicos confirmaban episodios de negligencia. Mariana intentó negociar, intentó desacreditar, intentó manipular, pero el millonario no la defendió. Por primera vez, Alejandro no usó su influencia para proteger a alguien cercano. Eligió proteger a su hijo. Y esa decisión cambió todo. Una noche, mientras ayudaba a Tomás a dormir, el niño habló en voz baja. «Papá, yo sabía que tú ibas a volver». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué?» «Porque tú siempre me miras diferente, no como ella». El millonario entendió entonces que incluso en la distancia, su hijo había notado algo. El amor verdadero no necesita presencia constante para existir, pero sí necesita acción para demostrarse, y ahora era momento de demostrarlo. Semanas después, Alejandro organizó una conferencia discreta, no para hablar del escándalo, no para limpiar su imagen, sino para anunciar la creación de una fundación dedicada a niños con discapacidad motriz, enfocada en acceso a terapias, educación especializada y apoyo psicológico para familias. La Fundación Tomás Villarreal. Cuando mencionó el nombre de su hijo frente a empresarios y periodistas, el millonario no habló como magnate, habló como padre. «El dinero solo tiene sentido cuando transforma vidas», dijo con firmeza, «y durante años olvidé transformar la vida más cercana a mí». El silencio en la sala fue absoluto, porque no hablaba desde el orgullo, hablaba desde la culpa y la redención.
Esa noche, al regresar a casa, encontró a Tomás y Rosa riendo en la cocina mientras intentaban preparar galletas. La harina estaba por todas partes. El millonario sonrió. Esa escena sencilla valía más que cualquier gala benéfica. «¡Papá, ven!», gritó Tomás. «¡Te guardamos una!». Alejandro se arremangó el traje caro sin pensarlo. Por primera vez en años, el millonario dejó de parecer inalcanzable. Se sentó en el suelo, probó una galleta mal hecha y rió de verdad. Pero la historia aún no terminaba, porque Mariana no estaba dispuesta a desaparecer en silencio, y el millonario sabía que los fantasmas del pasado rara vez se van sin intentar una última jugada. Sin embargo, esta vez no estaba solo, no estaba distraído, no estaba ciego, había aprendido. El millonario ya no se escondería para observar, ahora enfrentaría todo de frente, por su hijo, por su conciencia y por el hombre que finalmente estaba decidido a ser. Y mientras la noche caía sobre Monterrey, Alejandro Villarreal sostuvo la mano de Tomás con firmeza. El verdadero legado de un millonario no son sus empresas. Es el amor que decide proteger cuando todo lo demás pierde valor. Y esa vez, ese amor ya no estaba en riesgo. La calma que había comenzado a instalarse en la mansión Villarreal no era casualidad. Era el resultado de decisiones firmes, de límites claros, de una transformación silenciosa pero profunda. El millonario Alejandro Villarreal ya no era el mismo hombre que meses atrás vivía atrapado entre contratos internacionales y cenas de gala en Ciudad de México o Miami. Ahora, cada mañana comenzaba en la habitación de Tomás. El millonario se sentaba junto a la cama de su hijo antes de que el terapeuta llegara. Le ayudaba a estirar suavemente las piernas, seguía las indicaciones médicas con disciplina y, sobre todo, hablaba con él. «Hoy vamos a intentarlo otra vez, campeón», decía con una sonrisa serena. Tomás, aún con las secuelas físicas del accidente, luchaba cada día contra el dolor y la frustración. Pero algo había cambiado en él también. Ya no estaba solo. El millonario comprendió que la rehabilitación no era solo física, era emocional, y durante años esa parte había sido descuidada. Sin embargo, cuando todo parecía estabilizarse, el pasado volvió a tocar la puerta. Una mañana, el abogado de la familia pidió hablar con Alejandro con urgencia. «Señor Villarreal, Mariana ha presentado una demanda». El millonario cerró los ojos por un instante. No sorpresa, no miedo, solo confirmación. Mariana acusaba a Alejandro de difamación y abuso de poder. Aseguraba que las grabaciones estaban manipuladas. Intentaba presentarse como víctima de una conspiración. «Quiere un acuerdo económico», continuó el abogado. «Si usted paga, retirará los cargos y el caso no escalará públicamente». Alejandro caminó lentamente hacia la ventana de su despacho. Observó los jardines perfectamente cuidados, los mismos que antes admiraba sin detenerse realmente. El millonario pensó en Tomás, en sus lágrimas, en las noches de silencio, en los gritos que él no escuchó, y respondió sin titubear: «No habrá acuerdo». El abogado lo miró con cautela. «Podría afectar su imagen». «Mi imagen ya no es mi prioridad». El millonario había aprendido que proteger la verdad tiene un precio, pero esta vez estaba dispuesto a pagarlo. Esa noche, Rosa notó la tensión en el ambiente. «¿Pasa algo, señor?». Alejandro suspiró. El millonario ya no veía a Rosa como una simple empleada. Era parte de la historia que los había salvado. «Mariana quiere llevar esto a los tribunales». Rosa bajó la mirada, temerosa. «Yo puedo declarar otra vez», dijo con firmeza inesperada. «No tengo miedo». Alejandro la observó con respeto. No debería tener que pasar por eso. Lo haría 1000 veces si eso protege a Tomás. El millonario comprendió algo esencial. El verdadero valor no se mide en patrimonio, sino en principios. Y Rosa tenía más principios que muchos empresarios que conocía.
El juicio comenzó semanas después en Monterrey. Aunque Alejandro intentó mantener discreción, la noticia se filtró a los medios. Titulares llamativos, especulaciones, opiniones divididas. Algunos defendían al millonario, otros lo acusaban de usar su poder para destruir a una mujer. Pero dentro de la sala del tribunal solo importaba una cosa: la verdad. Mariana apareció impecable, vestida con elegancia sobria, rostro sereno. Su actuación era perfecta. Cuando tomó la palabra, habló de amor, de sacrificio, de incomprensión. Dijo que había cuidado a Tomás con dedicación, que las grabaciones eran sacadas de contexto, que Alejandro la castigaba por haberlo confrontado. Durante unos segundos, incluso algunos presentes parecieron dudar. Entonces llegó el momento de mostrar los videos completos, sin cortes, sin ediciones. El silencio se volvió denso, la voz fría de Mariana, los gestos de desprecio, la indiferencia ante el llanto del niño. El millonario no miró la pantalla, miró a su hijo, que estaba sentado a su lado, acompañado por una psicóloga. Tomás apretó la mano de su padre, y Alejandro sintió que esa pequeña presión contenía años de dolor y confianza. Cuando Rosa declaró, lo hizo con sencillez, no habló con rabia, no buscó protagonismo. Contó lo que vio, lo que escuchó, lo que hizo para proteger. Su voz temblaba, pero no se quebraba. El juez escuchó atentamente. Mariana, por primera vez, perdió la compostura. Sus gestos comenzaron a tensarse. La máscara se agrietaba. El millonario observó la escena con una mezcla de tristeza y determinación. No celebraba verla caer, pero entendía que cada acción tiene consecuencias. El fallo llegó días después. La corte desestimó la demanda de Mariana y validó las pruebas en su contra. Además, abrió un proceso formal por maltrato infantil. Mariana salió del tribunal rodeada de cámaras, sin declaraciones. El millonario no dio entrevistas, no necesitaba aplausos públicos. Lo único que importaba era que Tomás supiera que, esta vez, su padre no retrocedió. Esa noche, de regreso en casa, Tomás preguntó: «Papá, ¿ya terminó todo?» Alejandro lo abrazó con cuidado. «Sí, hijo, ahora sí». El millonario comprendía que terminar no significaba borrar lo ocurrido. Las heridas emocionales tardan en sanar, pero la justicia era el primer paso. Los meses siguientes trajeron estabilidad. La Fundación Tomás Villarreal comenzó a operar formalmente. Niños de distintas ciudades de México recibían apoyo médico y psicológico. El millonario visitaba personalmente algunos centros, no como figura distante, sino como padre que entiende. En una de esas visitas, un niño en silla de ruedas le preguntó: «¿Usted también es papá?» Alejandro sonrió. «Sí, y estoy aprendiendo todos los días a ser mejor». Porque esa era la verdad. El millonario ya no se definía por el tamaño de su fortuna, se definía por el tamaño de su compromiso. Una tarde tranquila, mientras veía a Tomás practicar ejercicios con el terapeuta, Alejandro recordó el día en que decidió esconderse para observar. Ese momento cambió su vida. Si no lo hubiera hecho, si hubiera seguido ciego, tal vez todo sería distinto. Pero la historia no se construye con y sí, se construye con decisiones, y el millonario finalmente había elegido mirar, actuar y proteger. Tomás logró dar algunos pasos con ayuda semanas después, pequeños, inestables, pero reales. Alejandro estaba allí cuando ocurrió. El millonario no llevaba traje ese día, solo ropa sencilla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas sin vergüenza. «Lo lograste, campeón», susurró. Tomás rió. Y en esa risa no había miedo, no había sombra, solo esperanza. Esa noche, mientras la ciudad de Monterrey descansaba bajo un cielo despejado, el millonario se sentó en el jardín junto a su hijo. «Papá, ¿tú crees que soy fuerte?» Alejandro lo miró con orgullo.
Eres el más fuerte que conozco. Y era verdad. Porque la verdadera fortaleza no está en levantar imperios, está en levantarse después del dolor. El millonario aprendió tarde, pero aprendió. El dinero puede abrir puertas, el poder puede imponer silencio, pero solo el amor constante puede reconstruir lo que estuvo a punto de romperse. Y esta vez, Alejandro Villarreal no permitiría que nadie volviera a poner en riesgo lo más valioso de su vida. El millonario ya no se escondía. Ahora caminaba al lado de su hijo, paso a paso, sin miedo, sin distracciones, con el corazón despierto. El millonario Alejandro Villarreal pensó que después del juicio, después de la verdad expuesta y de la justicia dictada, finalmente llegaría la paz absoluta. Pero la paz verdadera no llega de golpe, se construye día tras día, decisión tras decisión, y sobre todo, presencia tras presencia. Habían pasado casi 9 meses desde que el millonario decidió esconderse para observar cómo trataban a su hijo. 9 meses desde que descubrió la verdad que lo transformó por completo. La casa ya no se sentía fría. Los pasillos, antes silenciosos, ahora estaban llenos de sonidos pequeños pero poderosos. La risa de Tomás, el murmullo de Rosa cantando mientras cocinaba, las ruedas de la silla desplazándose con menos dificultad. El millonario había aprendido a llegar temprano a casa. Había aprendido a escuchar. Había aprendido a sentarse en el suelo sin mirar el reloj. Y lo más importante, había aprendido a pedir perdón. Una noche, mientras acomodaba las mantas en la habitación de Tomás, Alejandro habló desde lo más profundo de su corazón. «Hijo, quiero decirte algo que debí decir hace mucho tiempo». Tomás lo miró atento. «Perdóname por no haber estado». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sincero. «Papá, ahora sí estás», respondió el niño. Y a veces, esa es la única respuesta que necesitamos. La Fundación Tomás Villarreal ya estaba cambiando vidas en todo México. Niños de Guadalajara, Puebla, Monterrey y hasta pequeños pueblos de Oaxaca recibían terapias que antes eran inaccesibles. Pero el millonario ya no enviaba cheques únicamente, visitaba hospitales, escuchaba historias, se sentaba junto a madres agotadas, abrazaba a padres desesperados, porque entendía algo que antes ignoraba. El dinero ayuda, pero la empatía sana. En una de esas visitas, conoció a una mujer llamada Verónica, madre soltera de un niño con parálisis cerebral. Ella le dijo algo que se quedó grabado en su mente. A veces lo que más necesitamos no es dinero, es sentir que no estamos solos. Esa frase acompañó al millonario durante semanas, porque él también había estado solo, rodeado de riqueza, rodeado de admiración, pero vacío, hasta que la verdad lo obligó a mirar de frente su propia ausencia. Tomás continuaba mejorando lentamente. No era un progreso mágico, no era un milagro inmediato, era esfuerzo, terapias dolorosas, frustraciones, días buenos, días difíciles. Pero el millonario estaba allí en todos. Y cuando Tomás caía en medio de un ejercicio, Alejandro no corría a resolverlo de inmediato. Aprendió a esperar, aprendió a permitir que su hijo intentara levantarse por sí mismo, porque proteger no significa sobreproteger, significa acompañar. Una tarde, Tomás logró caminar 10 pasos sin apoyo. 10 pasos pequeños que parecían insignificantes para el mundo, pero inmensos para ellos. El millonario lloró sin ocultarlo, no por tristeza, sino por gratitud. Mariana desapareció gradualmente de los titulares. El proceso legal siguió su curso, y aunque no recibió una condena severa, su reputación jamás volvió a ser la misma. Pero Alejandro dejó de pensar en ella. El resentimiento no construye, y él ya no quería destruir nada. Quería construir confianza. Construir recuerdos, construir un nuevo legado. Un domingo por la mañana,
Alejandro llevó a Tomás al parque por primera vez desde el accidente. El millonario empujaba la silla lentamente mientras el sol iluminaba los árboles. Tomás observaba a otros niños correr. Hubo un momento de silencio. «Papá, algún día voy a correr así». Alejandro se agachó frente a él. No prometió lo imposible, no mintió, no disfrazó la realidad. «No sé si correrás igual que ellos», respondió con honestidad, «pero sé que vas a llegar más lejos que muchos». Tomás sonrió, porque no necesitaba compararse, necesitaba creer, y ahora tenía a alguien que creía en él. Meses después, la fundación organizó un evento pequeño, íntimo. No fue una gala lujosa, fue una reunión sencilla con familias beneficiadas, niños en sillas de ruedas, padres emocionados, terapeutas orgullosos. Alejandro subió al escenario con Tomás a su lado. No llevaba discurso preparado. El millonario habló desde el corazón. «Durante años creí que el éxito se medía en números. Hoy sé que se mide en momentos, en abrazos, en decisiones valientes. Me escondí una vez para observar la verdad, y esa verdad me cambió para siempre». La sala estaba en silencio. Si alguna vez sienten que el trabajo, el orgullo o el miedo los aleja de quienes aman, deténganse. Miren, escuchen, porque a veces lo que más duele no es el error, es la indiferencia. Tomás apretó su mano, y Alejandro entendió que esa era su verdadera fortuna. La vida no se volvió perfecta. Hubo recaídas, hubo días de cansancio, hubo noches de dudas, pero había algo nuevo, conciencia. El millonario ya no necesitaba esconderse para descubrir la verdad. Había aprendido a observar todos los días, a prestar atención, a detectar señales, a preguntar cómo se sentía su hijo, incluso cuando parecía fuerte. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde el jardín, Tomás dijo: «Papá, cuando sea grande quiero ayudar a niños como yo». Alejandro sonrió. «Entonces serás más grande que cualquier millonario, porque la grandeza no se hereda, se construye con propósito». El tiempo pasó. Los pasos de Tomás se volvieron más firmes, su confianza más sólida, su sonrisa más constante. Alejandro, por su parte, redujo su carga empresarial, delegó más responsabilidades, invirtió más en proyectos sociales que en expansiones corporativas. Algunos socios lo criticaron. Se volvió blando, decían, pero el millonario sabía algo que ellos no entendían. No es debilidad priorizar el amor, es valentía. Una tarde tranquila, mientras revisaban fotos antiguas, Tomás encontró una imagen de su padre en una portada de revista. «Aquí te ves diferente», comentó. «¿Diferente cómo?» «Como si no estuvieras feliz». Alejandro observó la fotografía. Traje impecable, sonrisa calculada, mirada distante. «Porque no lo estaba», admitió. Tomás apoyó la cabeza en su hombro. «Ahora sí lo estás». El millonario respiró profundamente. Sí, ahora lo estaba. No por los millones, no por la fundación, no por el reconocimiento, sino porque había elegido estar. Y así, la historia que comenzó con un millonario escondido detrás de una puerta, terminó con un padre sentado en el suelo, ayudando a su hijo a armar un rompecabezas. Sin cámaras, sin aplausos, sin titulares, solo amor. Porque al final, la riqueza más grande no se guarda en bancos, se guarda en momentos compartidos, se guarda en manos que no se sueltan, se guarda en decisiones valientes cuando nadie está mirando. Si esta historia te dejó algo en el corazón, recuerda esto. A veces creemos que estamos trabajando por quienes amamos, pero olvidamos estar con ellos. A veces pensamos que el éxito nos dará seguridad, pero lo que realmente nos sostiene son las personas que caminan a nuestro lado. Y a veces la vida nos obliga a escondernos para observar una verdad dolorosa, solo para darnos la oportunidad de cambiar.
Nunca es tarde para estar presente. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para elegir amar con acciones. Porque el verdadero legado no es lo que dejamos en herencia, es lo que sembramos en el corazón de quienes más nos necesitan. ¿Y tú? ¿Estás viviendo para impresionar al mundo o para proteger lo que realmente importa? Que esta historia te recuerde que aún estás a tiempo. Siempre estás a tiempo.